Buenos días, jóvenes. Estamos en la clase de razonamiento verbal para la toma de decisiones, en la cual retomamos, un poquito sobre la facultación de las diferencias que existen en las personas. La facultación como estrategia para desarrollar ventajas competitivas. Los gerentes actualmente están permitiendo a los empleados poseer control total de sus trabajos, lo cual de hecho ya comentábamos que es un poquito de lo que llamamos empowerment. Se aplica mucho lo que se denomina equipos autoadministrados. Esto de alguna manera es una nueva estrategia en la cual pues de alguna manera le genera al gerente, tanto al empleado, un poco más de seguridad, puesto de alguna manera las personas, de acuerdo a su experiencia, pues toman en consideración el hecho de pues poder tener un poquito de control sobre lo que hacen. Imagínense un trabajador que de alguna manera no puede tener control sobre lo que hace. Llega un momento que se estresa, se fastidia, se tensa, de alguna manera se vuelve monótono y pues obviamente va a llegar un momento en que aunque vea la situación, sencillamente no va a modificar. Entonces, darle un poco de control realmente es importante, porque también así el colaborador pues puede tomar una decisión en un momento dado cuando vea que las cosas no están fluyendo con base en la experiencia. También es normal que a lo mejor en algunas ocasiones estos se equivoquen, pero se le da ese control, pues somos humanos y nos equivocamos. Se aplica mucho lo que se denomina equipos autoadministrados. Este tipo de equipos autoadministrados se comenta que existen en lo que es la empresa de Apple, en donde los equipos son, si no mal recuerdo, empleados de desde 10 personas, en el cual cada uno llevan una proyección de trabajo, investigación, mmm, tratando de generar productos nuevos, más innovadores, cuestiones con mayores ventajas, y de alguna manera no se relacionan entre sí, simplemente son grupos separados y siempre de alguna manera buscan la competitividad. Prosigo, me permito detenerme un momento. Ok, a ver, primero, ya voy. Está bien, perdón. Ok. La autoadministración, la autoadministración es una competencia fundamental que incluye la conciencia de uno mismo y de todo aquello que lo rodea. En este punto, cuando se autoadministra, existe una parte de automotivación. Si independientemente de las empresas, los grupos se sienten automotivados. Claro está, con base en incentivos, la administración de la carrera propia también tiene que ver. De repente hay personas que entran en una fase de estancamiento mental, una cuestión mm, de conformismo, pudiéramos hablar, en el cual las personas ya no de alguna manera simplemente desarrollan sus actividades por desarrollarlas, pero realmente ya no están motivados ni en aprender, ni en generar algo nuevo, ni en administrar sus tiempos. De hecho, a manera de retroalimentar esto, no de criticar, por ejemplo, muchas veces sucede con los sindicatos de trabajo. Muchas veces las personas sencillamente ya no buscan un nuevo grado escolar porque consideran que ya tienen asegurado su trabajo. También pasa, por ejemplo, cuando una persona a lo mejor, y pongámosle que no sea sindicalizada, pero ya tiene un trabajo, considera que ya no es necesario más, ¿no? Ya no se siente motivada por crecer más, por hacer mejores las cosas, por buscar hacer mejores las cosas. Eh,
conoce cómo manejarse también, es una cosa de autoadministrarse. Este, ¿Qué significa esto? Que de alguna manera, cuando nos conocemos, sabemos muchas veces, hay personas que saben que hay que presionarlas para que puedan trabajar, que necesitan estar bajo presión para hacer las cosas, mientras que otras de alguna manera pueden fluir, dejar pasar el tiempo, estar en el último momento, sentarse y sencillamente elaborar las cosas y no se generan una cuestión de estrés. Luego, adaptarse a situaciones cambiantes. Cuando uno se administra de alguna manera, puedes cambiar con facilidad. Entre más joven se es un poquito más complejo eso de adaptarse a situaciones cambiantes. Claro está. Por ejemplo, un niño que lo cambiamos constantemente de escuela, suele suceder que de alguna manera apenas está adaptando a nuevos amigos, cuando nuevamente tiene que volver a empezar en esta dinámica. Y de alguna manera, bueno, a manera de que se le facilite un poco más la vida, no dudemos que esta persona o tenga dos opciones: o se aísla de las personas y trata de no ser amigos, o sencillamente lo toma como una forma de crecer su cantidad de amigos, ¿no? Todo va a depender de la autoadministración propiamente que tengan las personas. Las destrezas de autoadministración, bueno, esto se da conforme tenemos un aprendizaje y cómo aprendemos. Pues en este tipo de cuestiones de aprendizaje, algunos aprendemos escuchando, otros necesitamos tanto escuchar como informarnos, que significaría la parte de investigación, otros en la práctica, y que de hecho no les gusta a lo mejor a las personas leer. En la parte de aprendizajes es un tema bastante amplio porque básicamente existen teóricos que realizan sus métodos de aprendizaje y son bastante complejos. Nosotros como estudiantes de cuestiones de políticas o áreas de ciencias sociales no profundizaremos en ese tema. Pero bueno, hay que observar, por ejemplo, cómo aprenden las personas para de esa manera también nosotros estar conscientes de cómo aprendemos. O sea, personalmente yo pudiera hablar de mi experiencia y me toca mucho el hecho por ejemplo, leer. También la parte de aprender mirando cómo las personas hacen las cosas. Este, y me gusta ese complemento entre leer y ver, ¿no? Pero hay personas que lo hacen directamente viéndolo, no necesitan información, de ahí que de repente existan personas que son totalmente profesionistas, una combinación entre teoría y práctica, mientras que otros solamente se van enfocados a lo que es a la práctica. Em, Nada más que hay que estar muy conscientes de eso, cómo aprendemos, para que también nosotros busquemos esas formas de aprender, porque imagínense que nos ponen últimamente me ha tocado dar clases a alumnos que les gusta mucho la parte de los números, lo hacen muy bien, pero posteriormente cuando se les aplica un ejercicio, sencillamente empiezan a tener problemas. La administración del personal, del tiempo. En este sentido tenemos el detalle de administrar al personal, cuántas personas necesitamos para una actividad sin que éstas resulten de alguna manera eh, una cuestión de interrumpir o de obstaculizar el trabajo de los demás. La administración del tiempo, qué tiempo necesitamos, por ejemplo, para trasladarnos de un lugar a otro. Por ejemplo, en este momento vivimos ante una contingencia. Tenemos un detalle, por ejemplo, en que podemos levantarnos eh, prácticamente 10 minutos antes de las 8 para presentarnos en esta clase virtual. Mientras que en la otra modalidad, en la modalidad presencial, representa a lo mejor unas 2 o 3 horas antes, entre cuestiones de aseo personal
y una cuestión de traslado. Mientras que en esta, bueno, nadie nos lo mirará y pues, a lo mejor posiblemente sencillamente tomamos un aseo general rápido y nos da tiempo de estar en 10 minutos puntual en esta plataforma. Bueno, eh, en este caso, por ejemplo, no necesitamos espacios porque, bueno, todo lo tenemos en internet, más que el límite entre lo que ocupamos como personas y el espacio de la computadora. Los atributos personales, ¿cómo son nuestros atributos? ¿Cuáles son nuestras normas éticas? Eh, ya me dirijo un poco a esto. ¿Cómo son nuestros atributos personales? Veíamos algunos detalles que nos hacen diferentes, nos dan particularidades, tamaño, habilidades de aprendizaje, habilidades de comportamiento, cuestiones demográficas, las normas éticas en las que nos manejamos. Por ejemplo, en la parte de autoadministración hay personas que dicen mi hogar es sagrado, que lo cual significa que no realizo ninguna actividad de trabajo en mi casa, no atiendo ningún asunto de trabajo en mi casa, no recibo llamadas de trabajo en mi casa. Es una norma propiamente personal y bueno, es correcto. Otra, por ejemplo, una norma ética que debemos de tener muy en cuenta, por lo general, es, por ejemplo, la parte de la confiabilidad de los datos de los demás, de las terceras personas. Es decir, si alguien me solicita el número telefónico de a lo mejor de nuestra coordinadora, obviamente no tengo por qué proporcionárselo. ¿Por qué? Porque realmente no es mi competencia. Al menos que yo lo que puedo hacer es expresarle a la coordinadora que alguien tiene la necesidad de comunicarse y si me permite aportar su número a esa persona. Si la persona me dice que sí, adelante. Pero si la persona me dice que no, sencillamente no tengo por qué dar esa información porque no me pertenece y entonces estoy violando de alguna manera la confiabilidad y el espacio de la persona. Ok. También está, por ejemplo, la norma ética que tenemos nosotros como docentes. No tenemos por qué expresarle a una persona exterior a la institución que sea ajena a la persona, que no sean sus tutores y que de alguna manera no me lo indique la institución, darle las calificaciones o presentar trabajos de los alumnos en alguna actividad tomándolos como propios, ¿no? Ok. Entonces, en esta parte es la autoadministración. De hecho, por ejemplo, muchas veces nos contratan a nosotros como docentes y nos hacen firmar un contrato en el cual nos indican una cuestión de confiabilidad de la información de cada una de las instituciones. Y bueno, son normas, una parte de autoadministración, cómo nos manejamos. Los gerentes, bueno, los gerentes se le han dado a la tarea de facultar a los empleados, dan cierto control. Los empleados, al mismo tiempo que se les da cierto control, asumen responsabilidades y decisiones de acuerdo a la situación que se presente. Se cambia el estilo de liderazgo, ya no estamos ante un liderazgo autocrático, sino ante un estilo de liderazgo tanto democrático como laissez-faire, en el cual, claro está, depende mucho de la dependencia de la institución. Por ejemplo, si hablamos en cuestiones de política, de un liderazgo en una dependencia de como el SAT, no podemos entrar en un liderazgo laissez-faire. ¿Por qué? Porque sencillamente es una dependencia que refiere demasiada información, demasiados datos de personas que se deben de regular, que las personas no pueden tomar decisiones sobre absolutamente nada porque hay procedimientos a seguir, ¿no?
y que una cuestión de liderazgo así está enfocado como en empresas como Apple, como lo comentaba, que ellos deciden hacia dónde van, solamente que si tienen que entregar resultados y de alguna manera ya tienen una experiencia en ese tipo de trabajo. Pero sí en una cuestión democrática en la cual la persona tiene la libertad de tomar una decisión. Las relaciones de poder, prácticamente el poder, por ejemplo, que nosotros como docentes tenemos, de dirigir la cátedra a nuestro estilo. Algunos docentes tomamos el ideal de hacer diapositivas, otros tomamos el ideal de hacer de realizar apuntes dentro de un pizarrón, o otros de dictar, otros más de intercalar los temas entre exposiciones de los alumnos y retroalimentarlos, ¿no? Ok. Entonces ahí hay una relación de poder que nos dan a nosotros como docentes. Formas de diseñar el trabajo. Bueno, nosotros los docentes hacemos lo que llaman una planeación, en otras instituciones les llaman sílabus, es decir, cómo vamos a desarrollar cada hora de clase, eh, qué vamos a hacer en esa hora clase, qué instrumentos vamos a ocupar. En este caso, bueno, normalmente es pizarrón, proyector, diapositivas, marcadores, cuestiones así. Eh, Hay temas que a lo mejor los prolongamos un poquito más de una hora clase. La forma de estructurar organizaciones también es cómo lo vamos a estructurar. Que claro, insisto que todo tiene que ver con el tipo de empresa, el tipo de dependencia. No en todas podemos dar esas facultades de poder y de toma de decisiones con los empleados, porque no siempre es aplicable. Bueno, posteriormente entramos en la habilidad. Es de alguna manera todos los individuos tenemos habilidades, que es la capacidad para llevar a cabo un trabajo. Es un activo, o sea, si recordamos a lo mejor clases de contabilidad, tenemos habilidades y tenemos activos y tenemos pasivos. Los activos son algo que nos dan un valor y un pasivo es algo que de alguna manera debemos o que nos hace falta. Entonces, bueno, un activo real de lo que se puede realizar. A lo mejor hay personas que son muy comunicativas, otras personas son muy buenas escuchas, otras más tienen la habilidad de ser mm, muy buenas solucionando problemas. Otras más tienen habilidades de negociación. Bueno, entonces bueno, no todos tenemos de alguna manera las habilidades desarrolladas. A lo mejor va de muchas cuestiones, desde nuestro hogar, la educación o inducción que nos hayan dado nuestros docentes, la experiencia que tengamos, las vivencias, ¿no? Entonces, no hay seres inferiores como tal por no tener una habilidad o tener o no tener una habilidad. Sencillamente, bueno, algunas las vamos desarrollando. Poseemos debilidades, fortalezas y debilidades en términos de habilidades. Por ejemplo, mm, tengo una amiga que es bastante sociable. Esa es una habilidad que, bueno, personalmente no poseo de una manera muy grande, porque socializo sí en mi ámbito de trabajo, pero no soy una persona sociable. Bueno, pero sin embargo, por ejemplo, mi amiga tiene a lo mejor la debilidad de no ser buena en la cuestión de leer por mucho tiempo, no es como que lo que más le gusta. Entonces ahí tiene una debilidad. Sin embargo, yo puedo pasar mucho tiempo leyendo. eh, y bueno, intercalar entre varios artículos, ¿no? Entonces, son habilidades que en algunas ocasiones ya traemos por una cuestión de herencia genética y en otros casos las venimos desarrollando nosotros también. Ok, permítanme, ya voy, un momento.
Las habilidades desde el punto de la administración, lo que importa es saber cómo la gente difiere en cuanto a las habilidades que tiene y aplicar este concepto para aumentar la posibilidad de que un empleo se desempeñe en su trabajo. Bueno, tomando en consideración lo antes mencionado, eh, si un colaborador nuestro es muy bueno, por ejemplo, en la cuestión de algunas secciones que hemos visto en clase de la argumentación, entonces a ese compañero se le recomienda realizar algunas partes del trabajo que vamos a realizar al momento de, por ejemplo, generar una propuesta de ley. Sin embargo, ese compañero no tiene muy buenas habilidades para el manejo de la oratoria. Entonces buscamos dentro de nosotros el que sí las tiene a manera de que él sea quien lo vaya y lo explique. ¿Por qué? Porque él tiene esa habilidad de proyectarlo y que el receptor lo tome y lo lleve a su pensamiento y de alguna manera puedan votar a favor de esa propuesta de ley. Otro de los compañeros a lo mejor es muy bueno para organizar un evento. Entonces, ese tipo de cuestiones nos permite orientar al trabajador, al empleado, al colaborador, para que se desempeñe en dicho trabajo. Por ejemplo, si colocamos a la persona que es buena argumentando a, a, a emitir el mensaje mediante oratoria, definitivamente estaríamos cometiendo una situación incoherente. ¿Por qué? Porque sencillamente esa no es su habilidad fuerte. Y a la inversa colocamos al de oratoria para la parte de argumentación y sencillamente no va a ser funcional. Entonces, desde el punto de la administración, es saber nosotros mismos administrar esas habilidades colocando a las personas correctas en el lugar ideal. Bueno, las habilidades administrativas es identificar las necesidades de formación. Algunas habilidades no las poseemos. Por ejemplo, ¿qué hace un alumno en el área de políticas, que es como estamos en este momento? Bueno, a lo mejor alguno de ustedes no tiene la habilidad de argumentar, entonces podríamos tomar clases de argumentación. Alguno de ustedes a lo mejor no tiene la parte de oratoria, entonces necesitaríamos un docente de oratoria. Entonces es ir identificando ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, algunos a lo mejor no tienen esa fuerza emocional que más adelante veremos. Entonces, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a buscar un psicólogo o a buscar un coach o una combinación de estos dos expertos de tal manera que se generen esas habilidades. Diseñar un enfoque de la formación. Ok, vamos a enfocar cómo nos vamos a llevar, por ejemplo, la carrera de políticas. Entonces, ¿qué necesito? ¿En qué elementos a lo mejor soy fuerte, pero en otros soy débil? Entonces necesito esas debilidades convertirlas en fortalezas. Elaborar herramientas de aprendizaje, que era uno de los puntos anteriores que mencionaba, en el cual vamos a identificar cómo la persona aprende de tal manera que se genere esas herramientas para que esta persona aprenda. Si esta persona necesita una cuestión de profundidad para entender, bueno, pues lo vamos a meter a leer. Si esta persona necesita la práctica, lo vamos a meter a la práctica. Entonces hay que ver esta parte, impartir programas formativos. Muchas veces las personas solamente necesitan importar que se les imparta esto. Eh, Hay que considerar elementos también en la cuestión de estas habilidades. A lo mejor, bueno, no a lo mejor, de hecho vivimos en una época en la que viven demasiadas generaciones a la vez. Tenemos a los baby boomers, la generación X, la generación Y, los millennials y los centennials. Entonces, no es la misma forma que le vamos a impartir un programa formativo a un baby boomer o a un centennial.
porque por ejemplo un centennial está muy enfocado a las cuestiones tecnológicas, mientras que un baby boomer, una por la edad, otra por los tiempos, por el tipo de, de ideas o ideologías que maneja, también puede ser que sea más difícil cambiarle las habilidades. Consolidar esas habilidades y conocimientos como los consolidamos mediante esos programas. Pero también hay que medir y evaluar los resultados. Decimos que ya se han generado esas habilidades administrativas, pero ¿cómo podemos comprobar eso? Bueno, hay que medirlo, hay que elaborar exámenes. Si la persona tenía una debilidad en la parte de oratoria, hay que someterla a varias pruebas para comprobar que realmente tiene esa nueva habilidad como parte de su personalidad. Bueno, las habilidades, luego tenemos habilidades intelectuales. Son las que se necesitan en relación de actividades mentales. Se mide a través de test de coeficiente intelectual, test de admisión de posgrado. Se diseñan para asegurar las habilidades intelectuales en los individuos. Estas, pues básicamente creo que las conocemos todos, cada que ingresamos a una nueva institución educativa, a un nuevo grado educativo, nos elaboran un examen para identificar cuáles son nuestros conocimientos sobre esto. Y de esa manera nos permiten generar un ideal de cuánto tenemos de conocimiento. La gran mayoría de los test son con base a cuestiones numéricas, de comprensión lectora, de conocimiento general. Nos ponen a veces a leer para identificar cuánto realmente captamos. Nos ponen elementos abstractos también como para ver cómo dimensionamos las cosas. Las dimensiones de las habilidades intelectuales. Guárdenme un momento, ya voy, ya voy. Tenemos lo que les comentaba, tenemos dimensiones como la actitud numérica, que lo que buscan es ver qué tan veloces y precisos somos numéricamente. A mi parecer, este tipo de pruebas normalmente nos ponen muy nerviosos. Tratamos de ser perfeccionistas y normalmente nos ganan los tiempos. Claro, hay gente que es muy buena, no necesita una calculadora ni tan siquiera mover el lápiz para inmediatamente mentalmente contestar. También está la cuestión de la comprensión verbal, que es comprender lo que se lee, oye y la relación entre palabras. En este sentido, veía yo un caso en el que explicaban que un niño leía, no me acuerdo qué cantidad de palabras, y entonces preguntaba si esto era normal o era correcto. Y las respuestas fueron, bueno, el más allá de que en cuánto tiempo lee tantas palabras, es el que la persona comprenda, porque muchas veces, siendo realistas, vemos publicaciones en internet que nos indican cuestiones como características, precios, horarios, y sin embargo las personas te preguntan posteriormente esos mismos elementos que acaban de ver. Y entonces así como que, como tal, ahí se demuestra que la comprensión o atención que las personas le ponen a lo que leen muchas veces es totalmente nula. La velocidad perceptual, la habilidad para identificar similitudes, diferencias observables rápidamente y precisión. Actualmente en redes sociales vemos muchas imágenes
de caricaturas, memes, fotografías, en el cual nos piden que identifiquemos rápidamente cinco diferencias, ¿no? Hay gente que realmente se tarda mucho o que realmente son muy buenos. Veía yo una imagen hace poco tiempo sobre un rostro un poco confusa y camuflajeada, en el cual se veía como un hombre cargando un bebé, pero no se lograba identificar el rostro del bebé. Era realmente algo que sí me llevó a mí personalmente mucho tiempo detectar, ¿no? Entonces, en esa parte hay gente que es rapidísima en identificar este tipo de cosas. Razonamiento inductivo, ya hemos visto anteriormente este punto. Eh, Identificar secuencia lógica de un problema y luego resolverlo. Nuestra secuencia lógica es en este momento un razonamiento inductivo que nos lleva, por ejemplo, que estamos en una crisis o una situación médica o de salud a nivel internacional, nos lleva muy simple. ¿Qué se supone que tendrían, qué es lo que hicieron muchos países, muchos gobiernos? Fue, bueno, tenemos un problema de contagios y lo que vamos a hacer es cerrar fronteras, cerrar mercados, no recibir productos en los puertos, cerrar, por ejemplo, las industrias, los sectores, de tal manera que no se genere un problema. Pero bueno, en realidad, por ejemplo, tenemos un virus, ok, sí, pero ya en algunos países como Rusia, leía yo que al parecer ya están trabajando sobre la cuestión de la vacuna y que esto se va a llevar entre unos 7 o 11 meses. Mientras que también leía por ahí que el Politécnico, este, ya está tratando de ver un medicamento que está por ahí, que creo que parece ser que lo van a probar a manera de combatir dicho virus y que están por una cuestión de llamar voluntarios para hacer las pruebas correctas. Entonces ya estamos en una inducción hacia dónde va un problema, ¿no? Una secuencia lógica, ¿no? Y lo más seguro que termine este detalle en que implementen dentro de las nuevas propuestas de vacunas para los menores y menores como personas de la tercera edad sea la vacuna para este virus, ¿no? Razonamiento deductivo, usar la lógica y evaluar las implicaciones de un argumento. Bueno, a mí me lleva un poquito a deducir esta situación, ¿no? De hecho, creo que a muchos nos ha hecho pensar la contingencia en varias situaciones. Ya traíamos una dinámica desde el 2018 en que los países como China y Estados Unidos traían una guerra comercial, que cerraban o no cerraban sus fronteras, que cerraban los mercados, que la cuestión de aranceles, bueno, ya traían un rollo por ahí. Bueno, habían hasta amenazas de una tercera guerra mundial. Bueno, aparte me lleva un poquito a querer argumentar qué es lo que posiblemente esté pasando. Que existe el virus, a mi parecer sí, ¿no? Pero que es una gripe, pues sí. De hecho, muchos manifiestan que, por ejemplo, este virus no es tan potente como la influenza H1N1 que tuvimos hace 11 años. Bueno, entonces pudiéramos estar hablando realmente sobre una cuestión de una simple gripe, que claro, dependiendo del enfermo que tengamos, si este tiene ya enfermedades anteriores, pues obviamente se le va a complicar y puede terminar en situaciones no tan agradables. Pero también tenemos que ser realistas. Traíamos por ahí un problema de cambio climático, del cambio climático, en el cual traemos un rollo en el que la contaminación es muy grande, en que de alguna manera pues hemos superado los límites, en el que el medio ambiente necesitaba un descanso y bueno, se dice por ahí que ahí en Venecia las aguas han regresado a una cuestión de volverse cristalinas las aguas.
¿Qué significaba? Necesitaban un descanso. Que muchas cosas están como que la cuestión de la contaminación está disminuyendo. Bueno, es que todos estamos en casa. Hemos dejado de ocupar tanto transporte público como transporte propio y eso reduce un poquito esto, ¿no? Bueno, esa sería la otra. También entra ahí por ahí un argumento que dice, es que hay una sobrepoblación y necesitamos reducir la cantidad de personas mayores y entonces los países están tratando de quitarse un pesito de encima por ahí. Bueno, ahí no me meto porque es un tema más profundo y es un tema delicado. Pero eso me lleva a deducir que bueno, sí puede ser una cuestión de la guerra comercial como tanto de una cuestión del medio ambiente que ya traíamos bastante complicado. Bueno, luego tenemos una visualización espacial que es la habilidad de imaginar la manera en que varía un objeto al cambiar de posición en el espacio. Eh, nos hace ver cuestiones, por ejemplo, como lo que es esas películas de Viajando al Futuro, me parece que se llama, en lo cual nos hace imaginarnos cómo será el futuro, ah, cómo se verá la gente, eh, cómo, cómo, por ejemplo, cómo serán los automóviles, la ropa. Dicen por ahí que vamos a sufrir una cuestión de mutación o evolución los humanos y en el cual nos vamos a ver bastante extraños. También, por ejemplo, la evolución del cerebro y cosas así. Bueno, tenemos una memoria y también en esa de la habilidad intelectual es la capacidad de retener y recordar experiencias pasadas. Por ejemplo, ¿qué pasó con el H1N1? Realmente fue una contingencia un poquito menor, como de una semana. Los países no se alertaron tanto como en esta ocasión. Que claro, también nos lleva a darnos cuenta que en este momento tenemos redes sociales. También en esos años nada más que no estaban tan potencializadas y fue de menor. Entonces a lo mejor el pánico nos está dominando en este momento, que por ejemplo nos hace recordar experiencias pasadas que estábamos haciendo hace 10 años, hace 11 años, perdón. Por ejemplo, a mí me dio una gripilla por ahí justamente hace 11 años, en plena contingencia, pero era una gripe igual en esta ocasión, me dio una gripe, pero como 2 semanas antes, ¿no? Bueno. Entonces nos lleva a ese punto. Luego tenemos las habilidades físicas, son aquellas que se necesitan para realizar tareas que demandan vigor, destreza manual, fortaleza y características parecidas. Por ejemplo, en la parte de factores de vigor que necesitamos, pues ahora sí que se divide en factores de fortaleza, factores de flexibilidad y otros factores. Los factores de fortaleza nos centramos en la dinámica para ejercer fuerza muscular en forma repetida o continua durante un tiempo. Mm, en este tiempo, por ejemplo, las personas que se dedican un poquito a la cuestión del running entran en la dinámica de practicar diariamente y conforme pasa el tiempo, pues de alguna manera se vuelve una constante correr 30 a 45 minutos, mientras que los que no lo hacemos, obviamente, no logramos llegar a lo mejor ni a los 10 minutos. Luego tenemos la parte del tronco, ejercer fuerza muscular haciendo uso del músculo del tronco. Ahora sí, la parte central de nuestro cuerpo nos permite, por ejemplo, jalar hacer un proceso como cuando hacemos la cuestión de sacar agua de un pozo. No lo podríamos hacer sentados o no lo podríamos hacer acostados porque en realidad necesitamos de todo el tronco de nuestro cuerpo. La estática, fuerza contra objetos externos. En esta parte, por ejemplo, necesitamos quedarnos estáticamente para poder hacer algo. Explosiva, gastar un máximo de energía en una o una serie de actos explosivos. Pongámosle la dinámica de irnos a clases de spinning. En esta situación nos lleva a necesitar una serie de actos constantemente
para poder hacerlos. Bueno, posteriormente tenemos los factores de flexibilidad, de extensión, mover los músculos de tronco y espalda tan lejos como sea posible. De repente hay casos o videos de personas con una gran flexibilidad de extensión en la cual, por ejemplo, logran poner, doblarse las personas, de hacer contorsiones y bueno, eh, eso realmente no todos podemos hacerlo porque también requieren de tanto de flexibilidad del cuerpo como de ciertas prácticas. Veamos a los gimnastas, bueno, a los clavadistas, para que de alguna manera tengan el clavado perfecto. La dinámica de realizar movimientos rápidos y flexión rápida. Pues obviamente lo da la dinámica, ¿no? Bueno, entramos en otros factores, la coordinación del cuerpo, eh, acciones simultáneas de partes diversas del cuerpo. Tenemos la coordinación del cuerpo, por ejemplo, al momento de caminar podemos ir hablando y si nos damos cuenta de respirar. Cuando las personas no tienen esta coordinación, puede ser que una persona no pueda caminar y hablar a la vez, porque por alguna cuestión de salud, por ejemplo, yo me subo a una bicicleta estática y no logro coordinar muy bien entre querer leer y querer hacer el ejercicio. Realmente no puedo. Bueno, la parte de equilibrio, de repente, ¿qué pasa? Perdemos el equilibrio. Cuando bebemos alcohol, el alcohol nos hace tener una cuestión de a lo mejor de flexibilidad, de bailar y todo, pero llega un momento que nuestra cabeza sencillamente ya no da más y nuestro equilibrio sencillamente se vuelve nulo y empezamos a caminar nosotros, según nosotros, de manera recta, pero en realidad vamos como que tropezando y cayendo. Bueno, el vigor es el esfuerzo máximo continuo por un largo tiempo. Imagínense, por eso existen de repente gente que puede estar en el gimnasio 2, 3 horas, pero porque tienen un vigor extremo que claro han desarrollado conforme pasa el tiempo, que de alguna manera les permite tener ese vigor. Por ejemplo, yo si voy a una escuela que trabajo, hay unas escaleras y las escaleras no son precisamente parejas. Camino en cualquier lugar y no pasa nada, sencillamente camino y ya. Pero en ese espacio no sé si las escaleras están mal diseñadas, mal equilibradas, pero sencillamente mi vigor se acaba porque con unos cuantos pasos me sofoco. Bueno, posteriormente tenemos la personalidad. Es de alguna manera un grupo estable de características y tendencias que determinan los puntos comunes y diferencias en el comportamiento psicológico en cuanto a pensamientos y sentimientos y acciones que tenemos entre las personas. Realmente una personalidad posiblemente similar al de alguien más psicológicamente en los pensamientos, sentimientos y acciones, pero como tal no somos iguales. Las teorías de la personalidad describen lo que las demás personas poseen en común y demás diferencias. Comprender la personalidad de una persona consiste en distinguir lo que le hace ser única. Mientras una persona a lo mejor puede leer 3 horas para aprenderse algo, otra persona sencillamente en un paso de lectura de 2 minutos, sencillamente se lo aprende. Una persona puede ser que se enoje porque eh, le digan gordo y a otra persona sencillamente le da igual. Esta cambia conforme transcurre el tiempo a lo largo de la vida, aunque en sí la personalidad sufre mayores cambios en la primera infancia, conforme a las vivencias que tenemos. Okay. Factores que consideran determinantes de la personalidad, la herencia. Bueno, la herencia biológicamente nuestros padres a lo mejor son enojones y también nosotros posiblemente seamos candidatos a ser enojones porque
heredamos genética, independientemente de que a lo mejor vivamos o no vivamos con la persona, ya traemos por ahí esos elementos. Pero también hay una cuestión de oposición tiempo, naturaleza y crianza. Bueno, nuestra naturaleza puede ser que nuestros padres sean muy enojones, pero nos eduquen, nos críen de una manera en la cual nos enseñen a liberar esa parte de enojo, y obviamente enojaremos, pero lo sabremos controlar o manipular. Ahora sí que nos autoadministramos. Existe un gran desacuerdo sobre el cómo y hasta dónde influyen los factores genéticos en la personalidad, que esa es una de las cuestiones que comentábamos. Si mi papá es enojón, yo voy a ser enojón. No precisamente, yo creo que es una cuestión tanto de genética, también una cuestión de crianza, y también que nosotros como personas aprendamos a autoadministrarnos. El pensamiento contemporáneo indica un versus por ahí de herencia biológica y el ambiente, es decir, la experiencia. La experiencia nos lleva también a de repente a controlar nuestras emociones, a que a lo mejor, por ejemplo, aunque nuestra herencia genética nos diga que seamos a lo mejor muy egoístas, el ambiente en el que vivimos a lo mejor está lleno de cuestiones de bondad, y entonces vamos a estar como en un punto de equilibrio, porque nuestra herencia nos dice una cosa, pero nuestro ambiente en el que nos hemos desarrollado nos lleva a generar otro tipo de conductas. Tenemos el ambiente, y el ambiente se compone de la cultura. Si vivimos, por ejemplo, en una cultura muy cristiana, muy religiosa, aun cuando nos hayan enseñado a ser egoístas, trataremos de ser generosos. También el ambiente es la familia. Si nuestros padres se la pasan peleando, seguramente nuestra personalidad será la de una persona pleitista, aunque claro, insisto, no es determinante. La pertenencia a un grupo, de repente nuestro grupo es como muy callado, entonces también nosotros adquiriremos un poco de la personalidad de estos. Por ejemplo, yo he comentado cómo es la personalidad muchas veces de los estudiantes. ¿Cómo es un estudiante de comunicación? Un estudiante de comunicación tiende a ser un poquito o muy parlanchín. Un estudiante de políticas normalmente son muy críticos, dicen por ahí grilleros, ¿no? Los de administración, por alguna extraña razón, como que los egos son muy grandes y no se logran administrar. Los contadores en su mayoría son tranquilos y son muy estudiosos. Los chicos de administración de empresas turísticas son bastante eh, como nerviosos y tienden mucho a comer. Los mercadólogos son un poquito fresas. Los gráficos son muy callados y muy creativos, ¿no? Bueno, eso medianamente es por la pertenencia a un grupo, no quiere decir que sean generalidades. También las experiencias vitales. ¿Qué te lleva, por ejemplo, a generar una personalidad resiliente, una personalidad que supera las cosas? A lo mejor una enfermedad, la enfermedad de un familiar, o haber, por ejemplo, perdido a un familiar, te vuelve a una persona a lo mejor de introvertida a extrovertida. Ok. Bueno, de ahí llevamos a la situación, los efectos de herencia y el ambiente. Por lo general, las situaciones son estables, cambian en situaciones diferentes. También tiene que ver, ¿no? Cómo te comportas a lo mejor con tu papá, y cómo es tu personalidad con tu mamá, o cómo es tu personalidad con un hermano o con el otro. Ok, las características de la personalidad. Existen 16 factores que son fuentes del comportamiento de una persona. Hay personas que son reservadas con lo suyo, mientras que otras son extrovertidas y tienen la necesidad de expresar eso. Hay personas menos inteligentes y más inteligentes. Claro está, más adelante veremos que hay dos tipos de inteligencia, emocional e intelectual.
Y entonces ahí a lo mejor alguien sea muy inteligente intelectualmente, pero terriblemente malo en cuanto a inteligencia emocional porque no controla sus emociones. Hay personas que son sumisos y otros dominantes. O también depende del contexto en que estemos. Hay personas que se afectan por sentimientos. Si alguien les dice tonto, realmente se afectan y se ponen a llorar, mientras otros son estables emocionalmente y les dará lo mismo lo que les digas. Algunos son serios y no por eso significa que amargados. Otros son alegres. Independientemente de lo que vivan, ellos estarán contentos. Hay personas egoístas, que sencillamente es lo mío y lo mío, y otras personas que son conscientes. Por ejemplo, estamos en una dinámica del país en la cual nos dice, trabajar o no trabajar por la contingencia. Y hay empresas que, por ejemplo, han entrado en la dinámica de sencillamente entrar en la onda de egoísmo y decir, ¿sabes qué? Pues no me importa y ese es tu problema. Y hay otros que han sido muy conscientes y dicen, bueno, trataremos de apoyarlos con cuestiones de despensa, con a lo mejor un sueldo que se va a devengar en a lo mejor como tipo préstamo que te voy a ir cobrando en 12 meses. Bueno, ¿no? Eso depende de la personalidad. Tímido y aventurado. Bueno, en la parte hay algunas personas que somos un poquito más tímidos para participar en algunas actividades, mientras hay otros que sencillamente a lo mejor no saben para qué se les está invitando a participar en una actividad, pero van a decir, va, yo voy y sin problema. Hay algunos que son realistas y otros que son sensitivos o son como de ondas ilusionistas. En la cual, por ejemplo, eh, algunos dicen vamos a morir en esta situación. Otros más dicen, no, pues es que está muy dura la situación. Por ejemplo, entramos en la dinámica de algunos, me quedo en casa o no me quedo en casa. Los realistas dicen, es que si no voy a trabajar, pues es que no puedo comer, porque vivo al día. Y bueno, sí, sí es cierto, ¿no? Nuestro país está basado casi en este punto. Y hay otros que son sensitivos que dicen, híjole, pero es que si me enfermo, ¿cómo voy a dejar a mi hijo? O póngale que algunos dicen en la parte sensitiva, decir, bueno, pues le echo un poquito más de agua a los frijoles y se arregló el asunto, ¿no? Bueno, existe el confiado y el suspicaz. El confiado es decir, bueno, pues mañana será otro día, me levanto temprano y pues hago las actividades. Mientras otro es suspicaz y dices, no, la verdad es que no me voy a levantar. Soy sincera, no me levanto temprano, entonces me aplico porque si no, pues ya nada más no lo hago. El práctico y el imaginativo. El práctico, pues ya sabemos, es alguien que sencillamente se va a la práctica. Y el otro es imaginativo, empieza a generar ideas de cómo desarrollar. Hay uno que es directo y otro que es astuto. Hay personas que son muy directas para hablar, otros que son astutos para hacer las cosas y que no sea tan directo y son un poquito más sutiles. Seguro de sí mismo. Hay gente que es muy segura realmente. Otros que son aprensivos y son como de, híjole, ¿será? Y tienden a preguntarle a los demás. Dependiente del grupo y otros son autosuficientes. Hay personas que no necesitan de otros, que si necesitan tomar una decisión la toman. Y otras que van y preguntan, oye, ¿será que sí? ¿Será que no? Hay unos que son conservadores, otros son experimentadores. Otros les importa muy poco, se experimentan y ya. Otros, por ejemplo, las tendencias en modas. Hay unos que se pondrían en esta parte de no se han puesto a colocar la cuestión de ventas de cubrebocas y en esta cuestión se ponen a experimentar con tipos de telas. En Chile me parece ser que están sacando una cuestión de cubrebocas por 3D o algo así, mientras que otros son conservadores y se van a ir por la dinámica de cubrebocas médicos.
Hay personas que son muy controladas consigo mismas y otras que sencillamente lo pierden. Otros son relajados y otros necesitan tensarse. Bueno, tenemos el modelo de los cinco grandes de Myers y Briggs, que algunos son extrovertidos, otros son afables, otros son rectos, otros tienen estabilidad emocional y otros tienen apertura a la experiencia. En la extroversión, bueno, hay una dimensión de la personalidad que describe a una persona que de alguna manera es comunicativa, es asertiva, no preciso, pero sí es una persona que habla, que tiene un ritmo personal, que es acelerado, expresivo, mediante los gestos en el rostro se les nota todo, tienen un comportamiento firme, son sociables y son hábiles para el juego de la plática, de los grupos, expresan lo que necesitan decir, punto. Como tal, debo comentar que las personalidades, no hay una que valga más o que valga menos, sencillamente son partes de la diversidad de las personalidades y de la diversidad en que nos movemos como parte de una organización. La afabilidad es la dimensión de la personalidad que prescribe personas que no van a tender a criticar a los demás, que a lo mejor observan detalles no agradables, pero no lo van a externar. Tienen un comportamiento flexible. Si dicen que vayamos a comer pizza, está bien. Si dicen que vamos a un restaurante chino, está bien, no habrá ningún problema. Que tienden a ser carismático a manera de buscar como el equilibrio. Son cordiales, aun cuando a lo mejor algo no lo entiendan, tratarán de entenderte. Son compasivos ante la situación y son básicamente personas confiables. Las personas rectas son confiables, responsables, productivas, capaz de postergar la gratificación, no se complacen a sí mismas, sino que buscan al contrario, dar un poco más de ellas, representan un comportamiento ético, lo cual indica que, por ejemplo, les puedes preguntar qué calificación se merecen y si consideran que algo les faltó dentro de su tarea, de su actividad, te van a decir un 8, ¿no? Y si les preguntamos, ¿crees que mereces un aumento? Si consideran que el trabajo no lo hicieron ellos, posiblemente de hecho lo van a decir y te van a decir, no, realmente yo no lo hice, lo hizo mi compañero, entonces mi compañero es quien merece ese aumento. Yo sencillamente lo ayudé, pero no lo merezco. Y tienen altas aspiraciones, de ahí que se exijan a sí mismos más. La estabilidad emocional. En este punto es la dimensión que caracteriza a una persona que es calmada, sí, tiene una cuestión de calma. Por ahí aplicaba yo un comentario en el que decía yo, hay gente que si ve que va a empezar a llover, corre. También a 2 metros de esa persona que va corriendo, sigue lloviendo. Entonces no tiene mucho sentido acelerarse. Hay personas que ante esta contingencia se deprimen. Y hay otras que dicen, bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con la cuestión educativa? Siento que, a mi parecer, bueno, claro, yo lo digo, a mí me entusiasma porque te lleva a otra modalidad de educación, a aprender a manejar una plataforma, a manejar tiempos, a que a lo mejor la institución en la que estamos lo tome como una nueva modalidad de clases. A algunos alumnos se van a poner entusiastas y van a decir, bueno, ¿y por qué no a la vez que curso esta profesión, esta carrera, también curso un diplomado o curso una carrera alterna en línea? Digo, eh, hay personas muy estables que son positivas y dicen, bueno, no va a pasar nada, sencillamente nos guardamos y de hecho, por ejemplo, escuchaba por ahí esta parte, nos da la oportunidad de explorarnos también como personas y proyectar a lo mejor nuevos hábitos o apreciarnos y querernos un poquito más. Mientras que una persona que no tiene estabilidad se tensa, puede deprimirse, se puede poner nerviosa, puede comer más,
es negativa y decís, Dios mío, alguien escuchaba yo por ahí que decía, no sé por qué, pero tengo la impresión que a mí me va a dar coronavirus. Y así como que, oye, cálmate, no seas negativas, no tienes por qué pasarnos, ¿no? Pero bueno, eso también, la parte de estabilidad emocional puede estar relacionada tanto con la personalidad como también con una cuestión de la edad que tengan las personas. La apertura a la experiencia caracteriza a una persona en términos de imaginación. ¿Cómo te imaginas, cómo nos imaginábamos nosotros esta cuestión de manejar una plataforma? Bueno, personalmente me la imaginaba que el chat iba a ser un poquito más fluido y que podíamos hacer varias cosas a la vez y podíamos subir archivos a la vez, con reacciones, emoticones, imágenes. Y bueno, ya hemos probado que todavía las plataformas desde ese punto así muy abierto pues no está, ¿no? La apertura y la experiencia y la sensibilidad para el arte. Eh, Uno de los grandes detalles que tiene el arte es que normalmente, si somos realistas, el arte, por ejemplo, el arte abstracto, se entiende cuando lo observa uno por mucho tiempo. Otra también cuando uno tiene como la experiencia de llevarse con artistas. Y entonces ese artista te explica cada uno de los elementos que representan los colores y las formas. La sensibilidad para el arte, eh, como por ejemplo, si escuchamos música clásica, no todos lo entendemos, porque a lo mejor desde niños nos enseñaron o porque también tenemos esa parte entre personalidad que nos lleva a entenderla. Pero hay personas que sencillamente dicen, ay, no, qué horror, qué aburrido. Entonces también tiene que ver esa parte. El intelectualismo, de repente, por ejemplo, para poder entender lo anterior mencionado, que es el arte, tenemos que meternos a la cuestión de leer varios, varias perspectivas, varios enfoques, varios tipos de ciencia para poder llegar a un tipo de personalidad, ¿no? Ok. Bueno, la particularidad de la personalidad importante para el comportamiento organizacional es el lugar de control. Se ve, por ejemplo, por la parte del maquiavelismo, la autoestima, el automonitoreo, la toma de riesgo, la personalidad tipo A, la personalidad tipo B. Bueno, les comento, el lugar de control, término que se refiere a que una persona posee acerca del origen de su destino. Estos pueden ser internos o externos. Tenemos dos tipos de personas. Algunas personas creen que pueden construir su propio destino, que si estudian, pues obviamente van a desarrollar un trabajo con ciertas capacidades, ciertas habilidades. Algunas personas piensan que a lo mejor son malas para la cuestión de matemáticas, pero que ellos mismos si se ponen a una, tanto toman clases presenciales como toman tutoriales, como si practican, pues de alguna manera pueden volverse expertos en la temática de matemáticas. Sin embargo, hay personas desde el punto externo que no se consideran capaces de controlar su destino y sencillamente dicen no puedo. Eh, y que a lo mejor y estudian y dicen, no, es que lo voy a reprobar. Y si llegan a pasarlo, dicen, es que fue una cuestión de suerte o que depende de los demás que ellos puedan hacer las cosas. Luego tenemos el maquiavelismo. Bueno, en algunas personalidades tienen este tipo de pensamiento que proviene desde Nicolás Maquiavelo. Algunos por ahí han leído, sobre todo en esta carrera que estudiamos, que es políticas, tienen esta personalidad, ¿no? Y han leído un poquito más de este autor. Lo cual nos lleva a la forma de cómo ganamos y empleamos el poder. Una personalidad como esta es pragmática, mantiene una distancia emocional para con su entorno de tal manera que no quiere verse involucrado y pueda tener digámoslo por ahí, una sangre fría al momento de tomar una decisión. Y a lo mejor y le preguntáramos entre compañeros, a quien quieres que repruebe y sencillamente diga, bueno, pues reprueba a fulano por esto, por esto, por esto, ¿no? Es estrategia, por ahí.
cree que el fin justifica los medios, no importa qué tenga yo que hacer, pero yo necesito un 10, así sea robarle el trabajo a mi compañero, así sea a lo mejor y dañar su computadora. Digo, hay personalidades así. Se mueve por la perspectiva que si algo funciona, utilízalo. Hay personas que ocupan esta parte de personalidad en la cual dice, bueno, es que yo necesito eh, que alguien me haga mi tarea. Entonces, esta persona es bastante tonta o bastante buena haciendo esto. Entonces necesito, no sé, volverla a mi novia o conocerle un secreto de tal manera que yo pueda chantajearle y lo haga. En pocas palabras, son buenos con la parte de la manipulación. Tienen menos probabilidad de ser persuadidos. Ellos son los que persuaden a las otras personas. Alcanzan su plenitud cuando interactúan directamente con los demás y de alguna manera aprenden a conocerle y aprenden a manipularles. Cuando pueden improvisar también, cuando se involucran con personas de bajo maquiavelismo. Imagínense una persona que claro, siempre hay una cuestión en la que a lo mejor usted manipula a alguien, pero a usted lo manipula alguien más y así nos las llevamos. Aparentemente son productivos en situaciones de negociación, pero a largo plazo, si el cliente se distrae y es manipulado, será un cliente que no vuelve. Sobre todo cuando, por ejemplo, te manipulan. Por ejemplo, yo entre una dinámica de conseguir un seguro por parte de un banco, prácticamente necesitaba que me elaboraran algo y bueno, terminé metida con un seguro. Y ahora quería yo eliminar y la persona me enroló en una llamada telefónica que dije yo, está bien, no lo cancelo, pero sí quiero que lo disminuyas. Y entonces entró en esa dinámica que me ha llevado a mí a recomendarle a las personas que conozco que tengan cuidado porque si no terminarán bien manipulados. Entonces, obviamente a mí me lleva a decir, no, en la vida me vuelvo a meter con este banco porque sencillamente su personal entra en situaciones de negociación maquiavélicas y no, a nadie le agrada ser manipulado y cuando se da cuenta y realmente no es lo que esperaba, pues obviamente se siente engañado. La autoestima, grado en que el individuo se quiere o gusta, o también hay quienes no tienen autoestima. La autoestima son personas que eligen los trabajos poco convencionales, se van a arriesgar a hacer algo diferente sin ningún problema, mientras que los de bajo autoestima solo se van a enfocar en lo que saben, son susceptibles a factores externos, son dependientes de recibir evaluaciones positivas de su entorno. Si llegaran a recibir una evaluación negativa, a lo mejor y se deprimen, se ponen de malas, a lo mejor si les decimos, por ejemplo, a un alumno que es malo para cuestiones matemáticas, se lo tome como algo cierto y dicen por ahí una mentira dicha 1000 veces se vuelve una realidad. Ok. Mientras que a una persona con alta autoestima, aunque le digas que es tonto, sencillamente no le importa porque él sabe que es inteligente y es bueno haciendo matemáticas. El automonitoreo, habilidad individual para ajustar su propio comportamiento a los factores externos. Un alto monitoreo son sensibles a las pistas externas. ¿Qué quiere decir? Están constantemente observando lo que el exterior les dice. Pueden comportarse de manera diferente de acuerdo a cada situación. ¿Qué significa? Es cómo me comporto ante mis compañeros y cómo me comporto ante mis jefes. Hábiles para mostrar contradicciones en su imagen pública y privada. Y cómo me comporto, ahí es por ejemplo, a lo mejor con mis compañeros, con mis jefes, soy muy amable, pero a lo mejor con mi familia no lo soy tanto. Y entonces cuando alguien platica con nuestra familia, como que se contradice entre lo que nuestra familia conoce
y lo que nuestros colaboradores conocen de nosotros. Entonces, a lo mejor para nuestra familia dice, ¿cómo van a decir que tú eres amable si en realidad no, tú eres mala onda? Ponen más atención al comportamiento de otros y son más capaces de comportarse porque de alguna manera se automonitorean. El bajo monitoreo consiste en lo que respecto a quién soy y lo que hacen, ¿no? Son muy consistentes. Me comporto de la misma manera en todos lados. De alguna manera no me interesa mucho lo que opinen los demás. Gerentes de alto monitoreo son más movedizos en su carrera y reciben más ascensos. Porque de alguna manera los de alto monitoreo entran en un punto de equilibrio. La toma de riesgo, propensión a asumir o evitar el riesgo. No todas las personas entran en esta dinámica. He conocido personas que dicen, es que sencillamente estoy cómoda con el trabajo que tengo y como que aunque en el otro cargo a lo mejor me dieran un mejor sueldo, sencillamente no estoy dispuesta a tomar el riesgo de asumir mayores responsabilidades. De alguna manera todo el tiempo tomamos riesgos. Por ejemplo, a lo mejor tienes habilidades pero no las quieres demostrar. Y también eso tiene un impacto porque a lo mejor nadie te considera capaz de hacer algo, pero realmente sí tienes las habilidades. Y eso también es tomar un riesgo, a que te ignoren aun cuando seas bueno. Puede basarse con base en la cantidad de información que posee o demandan para hacerlo. Hay personas que tomamos riesgos de acuerdo a información. Por ejemplo, en este momento tomamos el riesgo de salir a la calle eh, sin saber si realmente es una gripita o realmente es un virus que nos puede matar. Algunos van a investigar y otros sencillamente van a salir sin importar la información existente. Una toma de riesgos de alto nivel toman decisiones más rápidas, emplean menos cantidad de información. Esto depende de las diferencias. Claro está que esto depende de las diferencias individuales y exigencias del puesto. Por ejemplo, como yo conocí un poquito de plataformas, entonces a mí se me hace más fácil meter videos a YouTube que comparto a la vez con la plataforma por si la plataforma se alenta, porque digo, por tantas personas que están últimamente se satura y me han comentado que los audios se escuchan muy entrecortados, aun cuando en realidad no están de esa forma. Entonces, tomo el riesgo de meterlo en los dos puntos por si en algún momento falla, de plano caen las plataformas y tengo el fundamento de tenerlo en otro. Entonces, depende mucho de qué nivel de toma de decisiones tomamos, que, que es como tomas el riesgo de decir, me vale, ¿no? Porque a lo mejor consideras que es muy fácil. La personalidad tipo A son agresivamente implicadas en una lucha crónica y permanente por lograr más y más en un tiempo corto. Operan bajo niveles de tensión que van de moderados a altos, se sujetan a una presión de tiempo más o menos permanentes, establecen una vida de fechas límites, llevan una cuestión de agendas, son rápidas y acentúan en la calidad. Los gerentes de este tipo trabajan largas jornadas, no toman decisiones ni brillantes ni triviales, son poco creativos, se apoyan de experiencias pasadas al enfrentar problemas y tienen un comportamiento factible de predecir. Bueno, pasamos a una personalidad tipo B. Nunca sufren de la exigencia del tiempo ni la impaciencia. Claro está, este tipo de personalidad tienen un poquito más de equilibrio, de estabilidad mental también. No sienten hostilidad ni la necesidad de impresionar a los demás porque están muy conscientes como de lo que es su trabajo, como de lo que deben mostrar sin importar las impresiones que los demás tengan. De alguna manera juegan para relajarse y divertirse, ¿sí? Pueden trabajar sin nerviosismo, sin sentir culpas. No sé si les pase a algunas personas. Si hay personas que les da igual trabajar delante de alguien, hablar delante de alguien,
mientras que la otra personalidad está más enfocada en eso. Logran llegar más arriba en una organización, puesto que los ascensos se dan a los sabios en lugar de los impulsivos. ¿Qué quiere decir? Son un poquito más analíticos, se detienen a tomar una decisión, se opta por los cautos en vez de los hostiles, creativos en vez de los rápidos. Las decisiones rápidas, pues obviamente tienen como una toma de decisión muy rápida, una toma del riesgo, pero normalmente a lo mejor no se goza de la información total como para una toma de decisión eficiente. Y en las empresas buscamos una toma de decisiones eficiente que nos dé resultados más allá de la rapidez. Ajuste entre las personalidades y el trabajo. La teoría de la compatibilidad entre la teoría y el trabajo de John Hollands nos indica que hay un ajuste entre el tipo de personalidad y ambiente ocupacional, lo cual determina la satisfacción en el trabajo y la rotación. Por ejemplo, si no te gusta hablar en público, pero tu trabajo es hablar en público, obviamente estarás insatisfecho en el trabajo y en algún punto te vas a desesperar y sencillamente vas a decir renuncio o que te roten. Sostiene que la satisfacción es más alta y la rotación más baja cuando la personalidad y ocupación encuentran un acuerdo común. Si a mí me gusta hablar en público, me encontraré satisfecha hablando en público sin ningún problema. Si a mí me gustan los números, estaré muy de acuerdo en estar elaborando nóminas, pronósticos, presupuestos. Pero si no me gusta, sencillamente, la insatisfacción me hará cometer errores, eh, estar como en la deriva constantemente y en un nivel de estrés que no van con mi personalidad. Los sociales deben estar en trabajos sociales, los creativos en trabajos creativos. Así de simple. La inteligencia emocional, bueno, es una capacidad de aceptación y de autoadministración consciente de nuestras emociones, teniendo en cuenta la importancia que tienen en todas las decisiones y pasos que tengamos durante nuestra vida. Este es la otra inteligencia que mencionábamos, la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional. Bueno, la intelectual está basada en conocimientos previamente, en teorías anteriormente estudiadas, mientras que la inteligencia emocional solamente depende de nosotros. Y entonces, nosotros decidimos si nos enojamos. ¿Realmente sirve de algo estar estresado? Hay personas a las que les funciona. A otras personas que sencillamente cuando estamos estresados tomamos las peores decisiones. Ok. De alguna manera las emociones influyen en absolutamente todos los pasos que damos en nuestra existencia. Si usted está enojado, desde mi perspectiva personal, claro está, seguramente va usted a enojarse con la persona incorrecta. Y eso va a hacer que a lo mejor termine una relación con esa persona, que hiera mucho a la persona de acuerdo a la inteligencia emocional. Pero si la otra persona tiene una inteligencia emocional alta, va a comprender que usted estaba molesto porque está pasando una situación económica complicada y lo va a perdonar. Pero si la otra persona tiene una inteligencia emocional como de resentimiento, se lo va a estar sacando en cara a cada momento. Ok. 95% de nuestras decisiones están influenciadas por nuestras emociones, que es una de las cosas que les comentaba. Por ejemplo, comento un caso que ustedes conocen. Hace como 25 días más o menos, yo estaba en una situación pensando en cuestiones familiares, en cuestiones de salud que de hecho estamos viviendo en este momento, pensando en qué cosas comprar. Y prácticamente estaba pensando en una persona, en el problema de una persona y no en los míos. Y se me fue la onda y sencillamente se me fue el celular en la lavadora. Bah, ok. O sea, estaba de alguna manera previamente triste porque había perdido mis audífonos. Y eso me llevó a tomar una decisión incorrecta, que fue no hacer lo que normalmente hago, que es tomar la ropa de cama, ponerla en el piso
y sencillamente agarrar la ropa de cama con todo lo que estaba, ¿no? Ni modo. Terrible decisión. Las emociones me ganaron. Existe casos de personas con un alto coeficiente emocional, pero no con un alto coeficiente intelectual. Y a la inversa también, con un alto coeficiente intelectual, pero con un coeficiente emocional terrible. Bueno, y de ahí, por ejemplo, aun cuando es muy importante el coeficiente intelectual, porque de alguna manera nos lleva a tener conocimiento y tomar decisiones un poquito más acertadas, también tiene que ver una cuestión del coeficiente emocional. Porque si emocionalmente nos sentimos tristes, nos sentimos mal o sentimos que somos tontos, aunque tengamos el conocimiento, no nos vamos a atrever a expresar nuestra opinión si nos preguntan algo, porque no tenemos seguridad. Entonces, la seguridad viene de un coeficiente emocional. Esta teoría de alguna manera surge de Daniel Goleman, que es un psicólogo pionero que indica la importancia de este tema. Este cuate le define como la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a objetivos deseados, lograrlo y compartirlos con los demás. Ahí va un ejemplo. En algún momento, lo comento, como estudiante universitaria con 19 años de edad, tenía muchos problemas familiares combinados con cuestiones de salud. Y bueno, se metía por ahí una cuestión emocional, ya saben, típica situación de 19 años con novio. eh, y entonces llegué a pensar que no lograba captar la información y el conocimiento. Sin embargo, pasa un poquito de situaciones y reconozco que, que tenía que enfocarme y dejar de lado y volver a retomar mis estudios y volver a continuar con esto. Entonces es cómo canalizas nuestras emociones, cómo tienes que separar tus emociones para que puedas aprender. Y entonces, ¿qué tuve que hacer? Dirigir mis conductas y ponerme a estudiar y compartirlo con los demás. De repente te enojas porque no pasó el camión a tiempo y te enojas con la novia, con el novio. La novia realmente tiene la culpa de que el camión que se te haya pasado. No, realmente tenías que verte cambiado tu conducta, tus hábitos, que significa levantarse un poquito más temprano para llegar a tiempo, ¿no? Vale. Por ejemplo, un conocido me decía en algún momento, yo quisiera ser tan inteligente como tal persona. Y mi respuesta fue, ¿y por qué no lo eres? Bueno, la persona me decía, no, es que esa persona es inteligente. Y le digo, ¿tú también? No, me dice esta persona. Y la respuesta es, sí, sí lo eres. Lo que pasa que, que reconoces que quieres ser inteligentes, pero no aceptas que tienes que ponerte a estudiar, dejar de jugar, dejar de distraerte en cosas que no te sirven para que puedas llegar a ese objetivo que es ser inteligente. Pero esta persona no reconocía que tiene que haber un compromiso, tiene que haber un entendimiento de que tienes que dejar de hacer algunas cosas para poder lograr ese objetivo. Ok, cuando tenemos bien trabajada y gestionada nuestra inteligencia, nos lleva a ser capaces de relacionarnos con nosotros mismos y el resto de las personas. Por ahí tenemos unos detalles, de repente ni nosotros nos conocemos, de repente nosotros no sabemos que, por ejemplo, eh, eh, hay personas que cuando van en el tráfico empiezan a pitar el claxon de su auto.
A ver, ¿realmente pitando vas a hacer que el tráfico avance siendo realistas? No. Porque pites más rápido, el otro va a avanzar. Pues realmente, posiblemente no, porque cada quien tiene sus propios criterios. Ok. Mm, porque tú te enojes, porque, porque los amigos de tu novia la abrazan mucho, pues no. De hecho, solamente se va a generar otro problema con tu novia o tu novio si tú le echas pleito, porque ella a lo mejor te va a decir, pues es que, pues así se llevan conmigo. Aunque claro, si tiene una inteligencia emocional mal trabajada y mal gestionada, va a decir, ok, mi vida, está bien, ya no voy a permitir que mis amigos me abracen, me voy a alejar de ellos. ¿Mm? Difícil de creer, pero hay personas que así lo hacen. Entonces, tenemos ese detalle, tenemos que aprender a conocer nosotros mismos nos tenemos que conocer. Yo, por ejemplo, expresaba en el pasado, insisto, cuando era muy jovencilla, yo le decía a mi madre, si sabes que tengo mucha tarea, te pido por favor que no me hagas mucho caso, porque la verdad que como tengo mucho trabajo, estoy muy desvelada, pues la verdad es que me pongo de malas. Entonces ni me hagas mucho caso, ignórame, ¿no? ¿No? Ahora que estoy un poquito más grande, acepto cosas como decir, híjole, eh, a mí el frío como que me pone triste, ¿no? Como que a mí eso de estar encerrado, como que pues sí me gusta porque es bien cómodo estar desde la cama, pero pues como que sí necesito socializar, ¿no? Y ya lo acepto. Y también, por ejemplo, entra la parte de la inteligencia emocional en el cómo nos relacionamos con las personas. De repente no le decimos a las personas lo que nos molesta. Por ejemplo, nos molesta que alguien sea impuntual, pero no lo decimos, y no lo decimos, y no lo decimos, hasta que llega un momento que explotamos y lo decimos de la manera incorrecta. Y eso es parte de no tener inteligencia emocional, porque lo correcto es que cuando lo gestionamos, lo trabajamos bien, es explicarle a la persona algo tan simple como decirle, tanto mi tiempo es importante como el tuyo. Entonces sí te pido por favor que me seas bien sincera y me digas a qué horas vas a llegar. Si tú dices que a las 9 es porque a las 9 vas a llegar y que vamos a tener una tolerancia de 5 minutos, porque no es justo que me hagas perder mi tiempo. Desde ese momento la persona ya sabe qué es lo que nos molesta y desde ese momento también esa persona va a tomar una decisión para poder cumplir con nuestros criterios. Pero si la persona le vale, pues le va a valer, porque le vale, así de sencillo, ¿no? Ok. Bueno, tenemos la parte de la influencia de la inteligencia emocional en nuestras relaciones. Tenemos lo que sentimos, nuestra autoconciencia. Nuestra autoconciencia nos dice que levantarnos 10 minutos antes de las 8 es señal de que vamos a llegar tarde a la clase de las 8 de la mañana, porque hay que tomar transporte y bla, 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 bla. Nuestra autoconciencia nos dice que, que si le, que, por ejemplo, yo hace días expresaba cosas muy directas a una persona y ya no soy tan directa. Y ay, como que la autoconciencia me golpeó y me sentí un poquito mal, ¿no? Sí, dije, creo que me falló y debí ser un poquito más meticulosa.
La influencia de la inteligencia emocional en lo que hago, el autocontrol. Ahí yo perdí el control, sinceramente. Tengo que admitirlo. La influencia en la inteligencia emocional en nuestras relaciones para con los demás es demostrar empatía. ¿Qué es empatía? Por ejemplo, yo sé muy bien que a mis alumnos de las 8 de la mañana posiblemente lleguen tarde porque por ahí hay bloqueos en la zona en que viven. Por eso, por ejemplo, pregunto mucho cuando empieza el semestre, el cuatrimestre, cosas como ¿por dónde vive usted? ¿Tiene usted hijos o no tiene hijos? ¿Tiene alguna enfermedad que a lo mejor le vaya a impedir llegar? Para que de esa manera yo pueda ser empática y decir, oígame, pues si usted vive aquí a la vuelta de la esquina, ¿cómo es que me va a llegar usted media hora tarde? Pues no es coherente, ¿no? Entonces, para que yo también sea consciente de eso. La inteligencia emocional en nuestras relaciones para con los demás nos permite tener habilidades sociales. ¿Cómo lo hacemos? Eh, hay gente muy estricta, pero por ejemplo, hay una de las cosas que si hablo de lo para con los demás, a veces que, por ejemplo, comento a manera de ejemplo, yo me he molestado porque a la gente no le gusta lo que a mí me gusta. La habilidad social me lleva, conforme pasa el tiempo, conforme la inteligencia emocional se apropia un poquito de mí, en decir, a ver, las personas somos diversas, lo cual nos lleva a que somos diferentes. Y por lo tanto yo tengo que ser tolerante con que a las personas no les guste el azul y les gusta el amarillo, que a mí el amarillo no me gusta, pero tengo que ser tolerante y respetuosa. Sencillo. Entonces, así me digan que el amarillo es el color más bonito, hay por ahí un filósofo, me parece, o escritor, que mencionaba, puedo no estar de acuerdo contigo, pero defenderé tu derecho a opinar, a respetar tu opinión. Respeto tu opinión, mas no estoy de acuerdo. Y eso de alguna manera es la influencia de nuestras relaciones, que nos lleva a pensar, a plantearnos. De hecho, tenemos ahí una actividad que nos lleva a pensar en el libro que estamos leyendo, en cómo de repente nos descontrolamos, a cómo tenemos que manejar esto, a cómo de repente nos enojamos por las cosas que no tenemos, que tenemos actitudes desproporcionadas. Entonces, esta parte es la clase que hemos visto en cuanto a razonamiento verbal para la toma de decisiones como personas dentro del área de ciencias políticas.